para conversar en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Estaba escuchando atentamente este debate, allí posicionado ya en el lugar del entrevistado. ¿Qué tiene para decir? Que creo que es algo muy positivo para el país. Es cierto lo que dicen los panelistas, en el entendido que esto falta mucha agua a correr por debajo del puente, pero como en el partido de fútbol, alguien tiene que dar el puntapié inicial y el partido comenzar. Y acá el partido, después de tanto tiempo, comenzó. Veremos cuáles son los resultados y nos encuentra juntos al gobierno que sale y al gobierno que entra, y eso también es una cosa positiva, porque independientemente de las diferencias que existan, aquí no hay un gobierno entrante que está diciendo no, no estoy de acuerdo con esto, un gobierno saliente que festeja el Uruguay, y eso es lo que hay que valorar. Sí, de hecho se los veía juntos, literalmente, al presidente en la calle Pou y al presidente electo Orsi, ¿no? Sí, sí, por eso, y además esto, para la gente que nos está viendo, ¿no? Es cierto que queda tiempo, pero no hay duda que a nivel mundial, la realidad mundial hoy implica que estos mecanismos son necesarios para impactar favorablemente, máxime en economías chicas que tienen algunas particularidades como la nuestra, para generar empleo y trabajo, oportunidades a la gente, que es lo que se necesita. Nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer, y estas son ventanas de oportunidades. Y hay que trabajar fuertemente en ello desde una política de Estado. A mí me alegró mucho ver el consenso, el acuerdo que existe a nivel país, ya sea Mercosur adentro, Mercosur, por fuera del Mercosur, lo que sea, pero se concretó el inicio formal de este Tratado de Libre Comercio que va a tener los resultados que hablaba. Muy bien, hablando de tiempo, en estos días que pasaron del resultado de la segunda vuelta aquí en nuestro país, ¿ha tenido tiempo de procesar el resultado? ¿Ha habido conversaciones? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, a ver, obviamente la tristeza inundó, y hay que decirlo, porque nosotros esperábamos otro resultado, trabajamos muchísimo durante el gobierno en los lugares de responsabilidad que nosotros y muchos compañeros tuvimos, y luego en la campaña electoral, ya sea desde el Partido Colorado y luego en ese casi mes apoyando la fórmula de la coalición, para continuar en el gobierno. Francamente, estoy convencido que fue un buen gobierno, que tuvo algunas dificultades, pero fue un buen gobierno que le brindó soluciones a muchísima gente en diversas áreas y que merecía continuar. Dicho eso, bueno, obviamente festejamos la democracia y dentro del resultado nosotros vamos a hacer oposición. Análisis varios, pero hay poco tiempo, hay que seguirlo haciendo. Desde el Partido Colorado, no tengo duda, y desde la coalición de gobierno también. Yo una cosa que dije, y me comprenden las generales de la ley por haber sido exgobernante, haber estado a cargo del área, a mi criterio, más importante que un país tiene, que es la educación, que a nosotros nos faltó mayor y mejor comunicación durante el gobierno de todas las cosas que fuimos haciendo durante el tiempo que nos tocó tener la responsabilidad. Ya sea en la época de pandemia, ahí donde la comunicación estuvo concentrada efectivamente en dar garantías, certezas, tomar decisiones importantes en aquel momento, pero luego cuando comenzó a profundizarse en el área nuestra la transformación educativa, la reforma de la seguridad social, las políticas sociales que se llevaron adelante, el empleo, el trabajo, yo creo que faltó mucho de eso, y ahora en perspectiva lo veo, y quizás un cambio de paradigma, que lo estoy exteriorizando por primera vez. Yo siempre dije que el dato mataba al relato, y trabajé mucho en eso, preocupado por poner los datos sobre la mesa. Quizás el relato mató el dato, porque hay muchas cosas que se dijeron falsamente o con medias verdades, que terminaron instalándose, y hay que reconocerlo, en el ámbito educativo y en otras áreas del país. Y sin duda eso influyó en el resultado electoral, a pesar de tener un presidente con la popularidad que tiene, que eso uno escucha a los analistas, lo que yo no soy, pero los escucho y dicen, bueno, la ventaja que tuvo la coalición en octubre, electoralmente hablando, en cuanto a votos, la popularidad del presidente, el estado general del país, daba a entender, o sin perjuicio de las encuestas, que era difícil el cambio de gobierno. Y sin embargo cambiamos. Así que mucho analizar de lo que se hizo en el gobierno, y obviamente cosas a mejorar en la gestión, no tengo duda, ¿eh? Yo no soy de esos que creo que está todo excelente, y también la comunicación y luego la campaña electoral, que ahí cada partido tendrá mucho que decir al respecto. Sí, cuando habla de dato y de relato, hablamos de generalidades, ¿no? Y después está la realidad de la gente.
Sí, sí. que capaz que le llega más o vive en un dato que no era reflejado por esa cifra macro o en un relato que le es más cercano. No, o por ejemplo, incursión, a ver, yo digo en educación. Sí. Vamos por la participación porque se eliminó la participación de los docentes del gobierno en la educación. Bueno, eso es mentira, no es así. Lo que la ley de urgente consideración hizo fue cambiar la estructura del gobierno de la educación y dejó un órgano colegiado donde los dos representantes docentes, de los cuales yo antes fui uno, continúan. Y luego se pasó a órganos pero unipersonales. redujo los consejos. Entonces no participaron los docentes y se hizo una reforma de espalda de los docentes. Lo dije, lo digo y lo diré, y el tiempo nos dará la razón. Es mentira, no es cierto. Pero, sí hubo oposición, sí hubo algunos docentes, por ejemplo las ATD secundarias, eso le iba a se preguntar. opusieron a la reforma esta. ¿Sabe qué pasó en el gobierno del Frente Amplio? La misma ATD secundaria se opuso a la reforma curricular del Frente Amplio. ¿Qué hizo el gobierno del Frente Amplio en el año 2017? Aprobó su marco curricular a pesar de los sendos informes que decían que estaban en contra de ello de las ATD. Pero ahora el Frente Amplio y el actual presidente, dentro de su comunicación, decía, ¿cómo pueden hacer lo contrario a lo que las ATD decían? Y sí lo hicieron. Entonces, a eso yo me refiero, que hubo un lo que relato... no significa que estuviera bien en su momento. No, pero digo, a ver, a mí no me da para exigir, lo digo francamente y con mucho respeto, a mí no me da para exigirle a otro que haga lo que yo no hice, porque eso está mal, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que ser, yo lo que le tengo que pedir al otro, lo que yo creo que hay que hacer, y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, lo hice. No fue lo que pasó en ese caso. Y lo mismo en otras cosas, a ver, yo qué sé, en el tema del salario real, a último momento, bueno, la discusión con Mujica, que hubo una parálisis del aumento salarial, un congelamiento de salario. Eso es mentira, no es cierto, hubiese explotado el país, ¿no? Sí hubo más aumento del salario real en otra época, sí, hermano, pero no tuviste pandemia, no tuviste sequía, no tuviste que afrontar las cosas que se afrontaron en este gobierno. Entonces, esas cosas yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho de gente que tiene una trayectoria haciéndolo y que sin duda impactaron favorablemente y los resultados favorables para ello están. Y sin duda también, y no quiero quedar como que veo la paja en el ojo ajeno, yo creo que nosotros también tenemos que mejorar la gestión, la comunicación en diversas áreas durante el transcurso del gobierno, cosas que se hicieron bien y otras que no tanto, y bueno, y ahí vamos a ir construyendo. Hablando de lo que les pasa a ustedes, ¿no? Este resultado parece haber generado en la interna del Partido Colorado algunas discrepancias. No sé si es el resultado, si es la tristeza, si es esa reunión que encabezó Pedro Bordaberry con Yamandú Orsi, pero hemos tenido algunas horas, ustedes han tenido algunas horas complejas en materia de cruce de declaraciones y de reorganización como partido. Bueno, mira, yo no soy enemigo de que las cosas cuando se piensan se dicen. Hay que ver la forma de cómo se dicen. Para mí es muy importante. No solo el fondo, el contenido, sino la forma. Y bueno, y aquí se generó dentro del partido que estábamos en una discusión interna si renovábamos nuestra autoridad partidaria o no. Y el sector que tiene mayoría en el actual Comité Ejecutivo Nacional, que es Vamos Uruguay, entendía que había que hacerlo el año que viene, se estaba discutiendo, aplazando la decisión, y Unir para Crecer, que es un espacio generado a partir del sector de Ojeda, el nuestro, de Subía, entendíamos que tenía que ser ahora cosa de terminar el año con una autoridad partidaria que refleje el resultado de las elecciones internas de junio. Al mismo momento surge esta reunión de Bordaberry con el presidente electo y me consultan y yo digo, bueno, miren, para mí hubiese sido mejor que fuera el partido, que se hubiese hecho desde el Comité Ejecutivo Nacional, y eso generó una escalada de cosas que cuando uno pasa raya no está bueno porque, en definitiva, termina publicándose una columna, responden a la columna, viene otra respuesta y esto no está bien. Yo creo que aquí lo que el Partido Colorado tiene que hacer es fortalecerse a través de su institucionalidad y su estructura interna. Soy un defensor de ello, y lo dije siempre. Y miren que yo no tengo diferencias personales con personas como Bordaberry, que trabajé años armando proyectos de ley que terminaron siendo leyes presentados en el Parlamento. O sea, tengo excelente vínculo, pero creo que la estructura partidaria hay que fortalecerla. Los sectores que existan, que tengan su impronta, no hay duda. Yo integro uno y quiero potenciarlo mucho. Pero el Partido Colorado ha sido grande cuando su estructura partidaria ha funcionado, lo cual hoy, por las realidades que nos toca vivir, no está pasando. Reivindico que eso pase y que, al hacerlo, vamos a discutir qué coalición queremos ahí adentro,
cómo estimamos que tiene que organizarse la misma, si tiene que haber conducción, rotativa, no, qué estrategia vamos a utilizar como partido dentro de esa coalición. Y eso tiene que hacerse en el Partido Colorado, con una premisa que para mí es muy importante. Solo va a haber coalición fuerte, que soy defensor que tiene que seguir, si hay partidos políticos fuertes que la integran. Fíjense lo que le pasó a la coalición, que perdió una mayoría parlamentaria que ganó en votos por tener partidos que se terminaron desinflando, cayendo, yo qué sé, y que como Cabildo, como el Partido Independiente, más Cabildo que el Partido Independiente. Entonces, por eso reivindico esta posición que he hecho pública. Ya vamos a la opinión de los panelistas. Están las estructuras partidarias, pero también están las personas y los liderazgos. Sí, sí. Y allí el rol de Bordaberry parece un rol destacado, teniendo en cuenta que tiene, bueno, la mayoría de los legisladores, incluso del partido. Eso es innegable, ¿no? Sí, sí, a ver, es innegable. Yo igual creo que al gobierno electo le conviene negociar o interactuar en forma independiente. Y a nosotros como coalición nos conviene, no como coalición o como partido, sino para impactar mucho mejor en la vida de la gente, porque nosotros tenemos otras propuestas que ojalá podamos lograr que se concreten y se hagan efectivas, y nosotros vamos en bloque. Porque si por mayoría se trata, acá no está en discusión darle la mayoría o no. Nuestro sector, que está dentro de Unir para Crecer, tiene un senador y 2 diputados, que es lo que precisa el Frente Amplio para tener mayoría. Yo creo que es mucho mejor ir en bloque. Y los votos, en este caso, también pasó algo distinto a lo que vos decís, o algo a lo que pasó en el 27 con la coalición Frente Amplio. Unir para Crecer tuvo 240.000 votos y Vamos Uruguay 140.000. Nosotros teníamos acuerdos internos que teníamos distintas listas al Senado y teníamos distintos candidatos a diputados. Y en diputados no hay acumulación por sublema. Entonces eso llevó legítimamente a que Vamos Uruguay tenga más diputados. Y son todos, ¿sabés qué? En definitiva, y yo me siento bien contento, diputados del Partido Colorado. Y el Partido Colorado votó mejor que lo que empezamos en octubre en la elección interna. Cuando yo arranqué en la elección interna, andábamos en un 3, en un 4. Cabildo Abierto estaba por arriba nuestro en las encuestas. Y mirá, votamos más de un 16. Así que hay que estar contento con eso, trabajar para fortalecer el partido y desde el Partido Colorado fortalecer la coalición. Muy bien, vamos a ver qué opinan nuestros compañeros panelistas. Pauletti. No, hablando de la situación interna del Partido Colorado, Sí. Acá en realidad Bordaberry se reunió con Lacalle Pou, se reunió con Ojeda, se reunió con Mieres, se reunió con Álvaro Delgado, y lo único que despertó la rispidez que generó todo este movimiento fue su reunión con Orsi, que obviamente tampoco fue solo. Entonces, a mí me llama la atención un poquito la hipersensibilidad que se demostró en esa ocasión. Y digo, hiper es un calificativo, me hago cargo, o la sensibilidad excesiva, como quiera llamarse, por esa reunión, cuando en la vida política son bastante naturales las reuniones entre políticos y entre agrupaciones políticas y entre, en fin, representantes de distinto tipo. Usted, con el diario El Lunes, ¿no cree que hubo demasiadas sensibilidades en esos temas? Yo creo que la situación se manejó mal por lo que se estaba viviendo. Si tú tenés una interna donde hace semanas, se había hablado antes de las elecciones, pero igual después de las elecciones, hace semanas que venís discutiendo y pateando la pelota para adelante para renovar la autoridad partidaria, y la oposición tiene una reunión individual de un sector con el presidente electo, yo creo que eso no es sensibilidad exacerbada. Eso es, a mi criterio, respeto a las decisiones de los otros, un actuar equivocado. Porque plantea una situación distinta cuando en la interna no podíamos consensuar la renovación del Comité Ejecutivo. Pero había una negativa, ¿había una negativa? Había una negativa de hacerlo este año, de pasarlo para el próximo. Sería la primera vez en la historia, pero ahora, desde que uno tiene memoria, de que el Partido Colorado no renueva su autoridad partidaria en el año de las elecciones. Bien. Sin mayor argumento a nuestro criterio. Ahí va, pero ¿van en una lista única, según se ha dicho por ahí? Estamos trabajando en eso. ¿Sí? Quiere decir que no es tan grave la diferencia que está planteada a ese nivel. No es grave. Como para cuestionar que vaya un sector político mayoritario a reunirse, a presentarse frente al presidente de la República. Digo, por eso hablaba yo de las sensibilidades. No, a ver, está bien tu posición, además vos trabajás con Pedro, me parece bárbaro. A ver, yo lo que digo es, a mi criterio, y reitero lo dicho, no está bien que se vaya a conversar y relacionarse
y a presentar una bancada y eventualmente tratar temas. Por ejemplo, se salió de la reunión y se dijo, nosotros tenemos propuestas de narcotráfico que las vamos a presentar. ¿Sabes lo que yo reivindico como Colorado? Porque seguramente las voy a votar con las dos manos y voy a estar de acuerdo, que esas propuestas de narcotráfico primero tienen que estar en el partido. ¿Y están o no? No, yo no las conozco. A ver, si las que se van a presentar, las que no se van a presentar, no, yo no las conozco. ¿Y cuándo uno dice que están en el partido? Cuando están en el órgano de conducción, no cuando se la doy a personas individualmente. Y el órgano de conducción es el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, para mí, eso es importante y creo que al partido no le ha ido bien cuando ha debilitado sus estructuras partidarias. Y me parece que luego de esto, independientemente de las visiones, se generaron situaciones complejas. Es decir, la columna en el diario El País, los calificativos que de allí vinieron, las entrevistas que luego se realizaron, las malas palabras que se utilizaron, generaron naturalmente reacciones entre otros integrantes del Partido Colorado. Y nos lleva a esta situación. Por eso yo digo, miren, acá ¿qué es lo bueno? El sábado va a haber una convención que voy a decir, la pudimos convocar. Yo no recuerdo otras veces que haya habido convocar una convención recogiendo firmas convencionales porque el Comité Ejecutivo no lo habilitaba. Digo también como anotación al margen. Tuvimos que salir a juntar firmas convencionales para poder tener la convención. Ahora la convención, estamos contestes, porque hemos tenido conversaciones obviamente, en que tenemos que votar para el 21 de diciembre, tenemos que estar de acuerdo y que el 21 de diciembre se elija el Comité Ejecutivo y esto ojalá en corto, mediano plazo sea historia. Ahora, el Comité Ejecutivo, ¿no?, que me parece importante como toda autoridad partidaria, la historia demuestra, y que después el Comité Ejecutivo ni siquiera sesiona muchas veces por falta de integrantes, porque no logran los quórum. No, eso no es así. ¿Cómo no? A ver, no. Yo fui, mirá, en la interna del partido a vos nunca te he visto, pero yo he sido prosecretario general del partido. Yo fui periodista 25 años, bueno, se habría ido a sesiones que se suspendían, por favor. Digo, estás equivocado en lo que estás diciendo. No estoy equivocado, vos fuiste testigo. En la parte que yo estuve como integrante del Comité Ejecutivo, habiendo sido elegido por Germán Cardoso y votado por unanimidad del Comité Ejecutivo Nacional como prosecretario, sesionábamos, hicimos llamados públicos entre afiliados para integrar las prosecretarías, recuperamos la sala de la convención, la casa del partido. Pero nadie diga eso. Yo digo la sesión semanal del Comité Ejecutivo como órgano de conducción partidaria. Semanal. Y quizás también, para mejorar eso, si hubo, aparte de la historia, como puede estar eventualmente sesionando a distancia, que yo no estoy de acuerdo, ¿sabés lo que hay que hacer? Asumir el compromiso desde los sectores, compromiso que yo asumo y que nuestro sector asume y que Unir para Crecer asume, de asistencia y efectivo trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? La anarquía. Cada sector hace lo que quiere. Y luego, ¿qué es lo que nos pasa? Se va a Bordaberry, desaparece Vamos Uruguay y el Partido Colorado se desinfla. Se va Ernesto Talvi, se afecta a Ciudadanos y el Partido Colorado se desinfla. ¿Por qué? Porque no hay una estructura partidaria que funcione. Entonces, tomando como ejemplo eventualmente situaciones que pueden haber sido de esa naturaleza que tú decís, lo que hay que hacer, no siempre fue así, pero para el caso de que fuera así, comprometernos todos los que queremos trabajar por el partido a ir a integrar la convención, los comités ejecutivos y trabajar duro ahí, para que eso no pase. Bien, nos vamos a otro panelista. Pato. Yo como no quiero entrar en lo concreto de la interna del partido, porque además pertenezco a otra interna, pero tengo 3 preguntas para hacerle. La primera es, me parece que en los análisis sobre cómo se configura la coalición hay algo que me parece interesante y medianamente nuevo, que es que la conformación de una coalición implica de alguna manera desalentar los incentivos internos de los partidos. Me parece que los partidos tradicionales que tienen estructuras convencionales tienen preguntas para hacerse sobre esas estructuras en relación a la estructura que se monta en la coalición. Lo que quiero decir es, primero, ¿usted considera que fue un error permitirle a Pedro Bordaberry presentarse siendo que no se presentó en la interna, que eso, por lo que yo escuché, va en contra de la legislación interna del Partido Colorado? Solamente estoy diciendo lo que yo escuché, ¿no? Que en general lo que se hace es que uno tiene que postularse a la interna de su partido para después poder ser candidato del gobierno. Entiendo que fue Andrés Ojeda quien le permitió presentarse. Si a la vista del diario del lunes, si eso fue un error, esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es si usted entiende que en este proceso en el que estamos hay, no sé cómo explicarlo, pero entiendo que hay dificultades o que hay más incentivos a negociar por afuera de los partidos, ¿no? Y negociar con una coalición
con otras alianzas dentro de la coalición y no necesariamente dentro de los partidos. ¿Qué pasa con los partidos históricos entonces? ¿No? O con las nociones y las raíces históricas de los partidos tradicionales en eso. Y la tercera cosa que es de orden preguntarle, ha habido en la coalición una baja en la representación de las mujeres. En el Parlamento, no sé qué pasó en la convención, veo con preocupación también la salida de una referente importante de sus filas del partido y de la lista del partido. ¿Cuál? De Desiré, ¿no? Que no se presentó en las listas. No se fue del partido. Bien, pero me pregunto si el Partido Colorado dentro de la coalición, que siempre fue el que tuvo la mejor representación de mujeres, si lo ven a eso con preocupación ahora en esta nueva Tenemos varias para Sí, a ver, lo primero, no hay nada que prohíba la presentación fuera de las elecciones. No haber sido candidato, haber participado en la interna y luego participar. Porque de hecho los que integran Vamos Uruguay, una enorme cantidad, o prácticamente todos, participaron en la interna de distinta manera. Así que yo... Miren, el Partido Colorado es el Partido de la Libertad. A mí en algún momento me lo preguntaron, incluso me lo preguntaron en la elección anterior, que yo era candidato a la vicepresidencia, con Ernesto Talvi. Y mi respuesta antes y ahora fue, todo el que quiera venir a darle una mano al Partido Colorado para votar mejor y en consecuencia mantener el gobierno y a la coalición y nuestro proyecto de país, adelante. Esa es mi posición y la sigo manteniendo. Lo segundo que me planteaste es el tema, o lo tercero que digo, es si yo veo con preocupación que no existan la cantidad de mujeres en el ámbito político partidario y en particular donde puedo incidir en el Partido Colorado. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que se involucren más mujeres por todo lo que ello significa y además por la rica tradición que el vallismo y el Partido Colorado tienen en ese tema. Desde las editoriales o las columnas de Valle con el seudónimo Laura en el diario El Día, reivindicando los derechos de las mujeres, hasta todo lo que hicimos en la historia y las grandes mujeres coloradas y vallistas que tuvo el país. Así que va a ser una de las cosas que yo me comprometo a hacer en el lugar que me toque estar y que ya estoy dentro del Partido Colorado. Y lo segundo fue... los incentivos para negociar por afuera del partido. Bueno, sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para que la coalición se mantenga unida. Porque reitero lo que dije hace un ratito, al gobierno electo le conviene ir por separado. Pero nosotros tenemos un proyecto de país y tenemos una cosa que para mí es importante. Primero, es cierto lo que vos decís, tenemos partidos tradicionales, pero que nos hemos ido amalgamando cada vez más. Yo participé en la elección del 2019, donde nos costó salir a militar porque armamos la coalición ahí y era otra fórmula de otro partido. Ahora, desde el día 1 en el Partido Colorado, el candidato a la presidencia dijo, ahora comienza la interna de la coalición. Y todos trabajamos. Hay que seguir trabajando porque hubo votos que no fueron a la interna, a la fórmula de la coalición. Pero creo que podemos trabajar mucho de esa perspectiva y usar una cosa, en el buen sentido de la palabra usar, para unir, que es el programa de gobierno que logramos construir para la instancia de noviembre. Ahí tenemos columnas vertebrales que estamos todos de acuerdo. Ahora, Silva, en esa lógica que usted dice, ¿no es hacerle el juego al gobierno electo esta discusión y estas internas que están teniendo para poder negociar por separado, justamente? O sea, no solamente por separado dentro de la coalición, sino dentro de los propios partidos. Yo creo que puede ser un riesgo, como lo plantea ella, y puede ser una desventaja, y por eso estoy propiciando la unidad y la institucionalidad y el trabajo orgánico del partido. Y que después haya las reuniones que tenga que haber y que los sectores tengamos las improntas de cada uno. Miren, yo soy colorado desde Urienta, Tacuarembó, y recuerdo las diferencias entre la 123 de Pacheco Areco y la 89 de Flores Silva. Eran diferencias que parecían imposibles de conciliar. Y sin embargo iban a la convención, después cada uno mantenía sus posiciones, pero había posición de partido, grandes discusiones en la convención, están los diarios de la convención que en la Casa del Partido están, que es muy bueno leer y ver los acalorados debates. Pero había órganos partidarios que funcionaban, que es lo que yo quiero bregar por ello, porque me parece que en este estado de coalición en el cual estamos es muy importante fortalecer la institucionalidad del Partido Colorado y reivindicar nuestra identidad vallista. Yo soy un vallista puro y creo que el vallismo, desde la concepción de justicia social, libertad, igualdad, está en el Partido Colorado y nosotros tenemos que levantar esa bandera y reivindicarla. Pozzi.
No, yo, en principio quería decir una cosa, ¿no? Se da una discusión, en lo que nos ha dicho Robert, una cosa que pasó ayer con Pablo Mieres, ¿no? Hay como una tendencia, no sé si la coalición ha resuelto eso o qué, pero todos hacen hincapié en las mentiras que dijo el Frente Amplio y que por eso la gente, tontamente y engañada, no votó y nos dio con 4 puntos de distancia, casi 100.000 votos, el gobierno. Bueno, es una cosa que la estarán practicando en su autocrítica de por qué perdieron. Yo que no sé cómo no sé si están encarando en la autocrítica también, no sé, en cosas que el Frente Amplio no tuvo nada que ver, que son intracoalición, que fueron todas las complicaciones enormes que hubieron, ¿no? Enormes. Desde lo astesiano hasta la liquidación del Ministerio del Interior, la liquidación del Canciller y la liquidación de la FLUF, que yo no sé si es el que está aconsejando ahora, porque los consejos que dio no fueron muy buenos porque perdieron por 100.000 votos. Pero no sé si eso va a estar en la autocrítica o no, son cosas que ustedes verán, pero que la resolverán en algún momento de la forma que entiendan necesario. Lo que sí yo me he preguntado mucho en el afán coalicionista, ¿no? Que uno, bueno, el Frente Amplio es una coalición desde hace muchísimo tiempo atrás, pero me sorprendió mucho a mí, pensando después de la elección, cómo en el momento de elegir la fórmula no había habido aquella cuestión de decir, bueno, el candidato es el candidato, Delgado. Y como coalición, ¿no tienen ustedes, los que me acompañaron, un vicepresidente para poner? Si bien eso a nivel, capaz, digo yo no sé, pero digo, si eso a nivel de la dirigencia capaz que no se veía como una cuestión necesaria, capaz que pasaba algo a nivel de la base de los partidos. Pero eso nunca estuvo planteado. Se tomó que la fórmula que iba a encabezar la coalición era la fórmula del Partido Nacional, que la eligió el Partido Nacional en esa noche, y sin consultar a nadie, es más, sin consultar a veces, sí, fue muy rápida la consulta interna del Partido Nacional. Eso me sorprendió bastante porque eso, yo no sé si ayuda o no al espíritu coalicionista. Y la otra pregunta es, que se la he hecho a algunos compañeros tuyos más, es ¿cómo se va a encarar el futuro? ¿Va a ir a una especie de fusión del Partido Nacional con el Partido Colorado? Para poder encarar el enfrentamiento con el Frente Amplio, el frente político con el Frente Amplio, porque no sé cómo lo van a solucionar eso. Pero es interesante ver cómo se soluciona eso. No sé si será posible que dos divisas tan potentes, de tantos años de historia, con todas las cosas que han vivido, si van a poder amalgamarse. Bueno, pero eso lo dirá el tiempo, pero me interesaría saber qué pensás vos de todo eso. A ver, respecto de lo primero, yo no tengo como práctica en general en la vida, porque no es recomendable, es ver siempre la paja en el ojo ajeno. Es decir, a mí me fue así por tal cosa del otro. Sí creo que hay algo que ha incidido mucho en todo ello. Luego está en el resultado electoral. Luego está lo que tiene que ver con la conformación de la coalición y los procesos que se van dando. Era imposible elegir una fórmula que tuviera integrantes de distintos partidos porque no ha habido decisión política de que los partidos comparezcamos bajo un mismo lema. Que va unido a tu segunda pregunta, es decir, será una discusión a futuro, que la tendremos que dar en la orgánica del partido y evaluar si estamos dispuestos a comparecer como pasa en Salto, en Montevideo y en Canelones, bajo un lema, y que el lema sea Coalición Republicana y no Partido Colorado o Partido Nacional, o si entendemos que tenemos que seguir así, pagando los costos de tener menos bancas de las que tenemos. Hoy la coalición, si hubiese ido en un lema único, lo dice la gente que estudia esto, ¿no? Tendría la mayoría en el Senado y en diputados, por los votos. Y sin embargo, por ir en lemas separados, perdió bancas. Y esa es la situación a poner sobre la mesa y también las cuestiones propias de nuestros partidos, es decir, la representación que tenemos y la que podemos llegar a tener. Ese tema, yo no cierro ninguna puerta, tenemos que ver esa situación y analizarla con mucho debate, con mucho análisis y sobre todas las cosas ver qué es lo mejor para el país, porque cuando uno está en esto de política está porque quiere ocupar lugares que permitan tomar decisiones. Vos tuviste en cargo de gobierno y alguna que otra vez hicimos cosas que favorecieron a la gente, ¿no? Y salieron bien. Acuerdos entre el Correo y la ANEP,
logrando que los libros, ¿te acordás? Que era un problema histórico, que llegaban avanzado el año, llegaran cuando empezaban las clases, los útiles, que lo hicimos a ANEP y Correo. Bueno, cuando uno quiere un lugar de gobierno, lo quiere para hacer cosas de ese tipo, que impacten favorablemente en la vida de la gente. Y es lo que nosotros tenemos que ver cuál es la mejor oportunidad que tenemos y el mejor mecanismo para seguir avanzando como coalición. Bien, en la primera... Y reconozco que nos costó 5 minutos convencerlo, nada más. Usted estaba en el correo, Pozzi, en ese momento. Ustedes trabajamos muy bien juntos, ¿no? En 5 minutos. Bien, en la pregunta de Pozzi, en la primera, por lo menos en el planteo, estaba de algún modo allí implícito qué peso le otorga el Partido Colorado a la fórmula presidencial que presentó la coalición en la segunda vuelta. Si tiene unos minutitos, me lo contesta al regreso de la Bueno, pausa. bárbaro. Hacemos una pausa y ya regresamos.